4 de febrero, esto fue en el 1992, y Venezuela 31 años después. Ese es el tema para el día de hoy, ¿ok? Ok, este tema es bien complicado y lo voy a comenzar, así voy a comenzar este espacio el día de hoy. ¿Por qué es bien complicado? Porque a partir de ahí es como que Venezuela se entera de quién es Hugo Rafael Chávez Fría, se expresa un descontento militar, se expresa un intento en contra del gobierno en ese momento que lo llevaba a Carlos Andrés Pérez. Y a partir de ese momento, como se da a conocer ese movimiento, como se da a conocer a ese líder Hugo Chávez Fría, que después, pues bueno, imagínense, lo vamos a analizar hasta 31 años después, parece que ahí es donde se da esa encrucijada, ¿no? Obviamente desde antes, porque es una planificación que tenía tiempo. Pero bueno, explota, estalla, se da a conocer a partir de ese 4 de febrero. Y por eso lo traigo en el tema, ¿no? Además que lo estuvieron celebrando el día sábado en Venezuela. Y bueno, por eso lo vamos a traer como análisis. ¿Qué es lo que sucede con este tema? Que en esa situación hay verdades que a un sector del país no le gusta escuchar, no le gusta comentar, y hay verdades que al otro sector del país tampoco le gusta comentar, escuchar. Entonces, por eso es un tema tan complicado. Porque hay tantas situaciones que se dieron que hay que comprenderlas para poder encontrar una solución viable, una comprensión que logre restaurar la unión y el camino de un país. Porque a partir de ahí se dio dentro de lo que es la política y la historia moderna de Venezuela, es como el punto más pronto a todo lo que se está viviendo el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa el 4 de febrero? Bueno, el 4 de febrero se da una gran intentona, un golpe de Estado. Una intentona de golpe de Estado que lo lidera entre varios de ellos, pero bueno, queda como gran líder Hugo Rafael Chávez Fría. Eso fue una intentona militar. Militar desde prácticamente Aragua, Caracas, y se da a nivel nacional. Mira, cuando digo militar, hubo apoyo tanto de varias instituciones militares, como el uso de las fuerzas, tanques, aviones, eso fue una guerra de un día, 2 días. Y al final logran detener ese movimiento. Al final logran detener esa rebelión militar. No tienen el éxito que buscaban, no logran controlar el poder. Hay una imagen famosísima también de un tanque de guerra tratando de entrar a la casona por la puerta principal. Ese tanque no era que le disparaba a la casona, sino que chocaba, se iba en contra de la casona y aún así no logró entrar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante de reconocer esa fecha? Miren, una rebelión militar demostrando un descontento ante la situación que se está viviendo en el país. ¿Cuál es la situación? Pues bueno, lo vamos a comentar un poquito más más adelante, ¿ok? Y lo importante también, se logra controlar. Detienen a Chávez y se da ese momento histórico, esas palabras históricas de un por ahora, bajen las armas, compañeros, que nosotros los objetivos acá en Caracas no lo hemos alcanzado. Algo así, palabras más, palabras menos, es lo que se dice en ese mensaje, y entonces ahí es donde se termina y se le da la derrota a ese movimiento. Ahora, ¿por qué se da ese movimiento? Bueno, se muestra un descontento popular, un descontento militar. ¿Por qué yo digo un descontento popular a pesar de que no existió un gran apoyo popular cuando se dio el movimiento militar? Bueno, porque al final la gente lo vio como una solución a la salida de lo que estaba sucediendo. Muchísimas personas comenzaron a apoyar a esa situación, a pesar de haber sido un intento de golpe de Estado, un golpe de Estado, lo que pasa es que fue fallido. La gente como que apoyaba ese movimiento, la gente como que como que comentaban, esto es lo que hace falta en Venezuela. Y eso, bien o mal, sea una mala decisión, sea una buena decisión, era un sentimiento nacional. Fíjense, se había dado el Caracazo el 27 de febrero de 2 años anteriores, ¿sí? 3 años anteriores, en el 89. Y ese Caracazo también tiene muchísima información que nos habla del porqué el presente y del porqué ese momento del 4 de febrero. Ese Caracazo, aparentemente muchos lo describen como una explosión social ante las situaciones económicas que se estaban viviendo en el inicio del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que pues había comenzado a mostrar un plan de gobierno donde él lo llamaba el gran viraje, donde él estaba buscando
en un gobierno tecnócrata donde existiesen en esos ministerios, en ese liderazgo, en esa manera de administrar y llevar al país, personas que tuviesen el conocimiento académico para poder llevar esa tarea, cosa que iba en contra de lo que se iba practicando en Venezuela como partidos políticos. Entonces no parecía un gobierno partidista, más bien parecía un gobierno tecnócrata. Entonces eso ya no le estaba gustando mucho a sus compañeros de partido, más la situación que se estaba viviendo. Entonces lo que él llamó como el gran viraje, algunas personas lo comenzaron a llamar como el paquetazo. Siempre, y esto es algo que también es importantísimo siempre reconocer y ver en todas estas situaciones, cómo para poder justificar el error del otro gobierno, para poderme poner a mí como la mejor opción de gobierno, la competencia política es cómo lo criticar, vandalizar, deteriorar el proyecto del contrincante. Y vemos las consecuencias que esto trae, porque entonces, ¿qué sucede? Se aprovecha, la situación social se aprovecha y se da en ese movimiento después del 4 de febrero. ¿Por qué yo hago este énfasis, no? Porque pareciera para la oposición que Chávez llegó como un paracaidista dentro del medio de la nada, en un país sumamente perfecto, y entonces comenzamos a vivir un socialismo. Y yo no lo veo de esa manera. Yo veo que había un descontento social, que algún movimiento aprovechó ese descontento social pues para hacerse con el poder o por lo menos adelantar en un movimiento político. ¿Por qué adelantar? Bueno, porque cayeron presos. Y no fue sino hasta 6 años después, desde el 92 hasta el 98, que ganan el poder. Entonces existieron 6 años donde se le dio de alguna manera un apoyo. ¿Quiénes apoyaron? Tuvo el presidente Rafael Caldera después de ese presidente interinato, un interinato de presidencia cuando Carlos Andrés Pérez renuncia. Entonces, eso está lleno de verdades que a muchas personas les cuesta aceptar. Y que lamentablemente las cosas no se dieron de la noche a la mañana porque por carambolas. No fue así. Y la importancia de reconocer toda esta circunstancia es porque prácticamente ahorita se está repitiendo el ciclo. ¿Por qué yo digo que se repite el ciclo? Porque ahora hay un gobierno que en ese momento pensó que podía llegar a tener el poder y solucionar los problemas de la sociedad, y hoy se encuentran en el mismo rincón de los, ¿cómo lo diríamos? De los culpables. Algo así, como lo ve la sociedad. Porque entonces, pues que te das cuenta que la cuestión no funciona, hay un descontento social enorme y un miedo enorme, y por eso Maduro dice el día de ayer en el titular, hay que estar vigilando a los chavistas disidentes. Hay que estar vigilando a todo el mundo, hermano. En Venezuela tiene que tener vigilado a todo el mundo. Las maestras están molestos, las enfermeras, los médicos, los trabajadores del transporte, los de Sidor, son todos unos traicioneros, según lo que comenta. ¿Por qué? Porque ya lo que pensaron que podían solucionar, se acaban de dar cuenta que divididos y a través de la propuesta que están buscando, no lo logran. Ahora se siente un gran temor, sí, yo lo puedo entender. ¿Qué es lo importante también del 4 de febrero? Es que el éxito, por llamarlo el éxito de hacerse con el poder de ese movimiento, de lo que es el líder del 4 de febrero, que en este caso fue Chávez, cuando él gana la presidencia en el 98, paulatinamente, a través de las estrategias de juego, fue como él terminó logrando dominar el terreno político. Todas las instituciones nacionales las terminó dominando. Poco a poco, sea por elecciones, después de una elección un poco de trampa, de viveza, apoyo, porque había un apoyo grandísimo, tanto político, de los diferentes partidos políticos y de la sociedad, porque si no, no hubiese logrado esa magnitud. Porque le cantaba al sentimiento nacional, lo que comentaba, lo que decía con su palabra, le sonaba agradable a toda esa situación que se estaba viviendo en Venezuela. Y entonces, pues, con el tiempo y con la estrategia fue alcanzando. No fue realmente a través de la violencia le llegó a la cárcel, de la cárcel me imagino que entendió un poco más, encontró un poco más de amistades y pues llevó a cabo su estrategia política a través de los mecanismos regulares. Me imagino que también enfrentando unos gobiernos que no le favorecían.
de repente, ¿no? Porque él venía con tanto pensamiento tan distinto que los que estaban actualmente en el gobierno tenían esa incomodidad, ¿ok? Sin embargo, pues bueno, pasaron 31 años después de todo esto. Después de todo esto pasaron 31 años y como se lo estoy diciendo, estamos estancados en la misma situación. Estancados en la misma situación con la dificultad de no tener un liderazgo, de no tener unas instituciones, un entrerramado, unas bases sólidas de Estado. Cuando digo unas bases sólidas de Estado, nos estamos hablando de lo que es el sistema de justicia, lo que es el sistema de defensa o de seguridad, lo que es el sistema político. No, está todo deteriorado, todo deteriorado. En cuanto a la educación, estamos viendo ahorita que el sistema educativo no están trabajando, quiénes son los que van a ir a dar clases, entonces que si van a mandar unos militares, entonces los militares también tienen que estar pendientes de los policías, no vaya a ser que el tren de Aragua vaya... Así quien gobierna. Y que todo el mundo sea enemigo y que solamente uno tenga la razón. Así no gobierna nadie. Muy difícil, muy difícil. Entonces, esa es la realidad. ¿Por qué yo traigo este tema y me parece importante? Bueno, pues señores, porque la verdad es que ahí nos damos cuenta que la violencia no les trajo resultado, inclusive a quienes de alguna manera encontraron un apoyo popular, que fue a través de los mecanismos regulares, dentro de la ley, dentro de lo que en ese momento existía como políticas, ¿no? Y eso es lo que yo considero que debemos comenzar a aplicar. Además que se nota como con el movimiento que logran, se fue cediendo terreno desde una oposición. Fueron súper agresivos también con respecto a la oposición. En ese momento hubo los... bueno, después que se gana la presidencia y después que poco a poco fueron avanzando en la Asamblea Nacional, y después el TCJ, y después cuando vinieron a ver, estaban expropiando a Raquel y todo aquel. Entonces ahora piden cacao, ahora quieren poder negociar. ¿Cómo van a negociar dos bandos que están totalmente opuestos y que se han hecho tanto daño, tanto en la vida política como en la vida personal? Entonces, eso tiene que cambiar. Porque de así, ese camino es completamente oscuro, completamente nublado y estéril. Y eso tiene que cambiar. Y por eso traigo este tema. Porque en algún momento hay que comenzar a comprender que esta es gran parte de la gran verdad. A la gente que quería este movimiento. Miren, señores, a Chávez lo tienen en altares. Hay gente que le agradece a quien le regalaron una casa, a quien le ayudaron a un hijo. ¿Cómo tú vas a eliminar a una persona de esa? No, ¿de acuerdo o no de acuerdo? No, bueno, lo está viendo desde su perspectiva, desde su verdad, desde lo que recibió. ¿Cómo está el que le expropiaron un negocio? Ese tiene la misma energía. Este lo quiere muchísimo porque le regalaron la casa y este lo odia porque realmente le expropiaron la casa. Entonces, están dos tratando de negociar, tratando de conversar, tratando de llegar a acuerdo. Dos tendencias que están completamente divididas. A propósito, alguien lo hizo de manera intencional porque sabía que dividido tenemos menos fuerza. Probablemente. Lo que sí hay que reconocer es que dividido no lo vamos a alcanzar jamás y nunca el bienestar y el progreso de los que queremos un país en ese estado de paz y de prosperidad. Y eso es lo importante. Por eso traigo este 4 de febrero. No para buscar quién tiene la razón, quién no tiene la razón, porque ahí están guindados discutiéndolo desde hace sopotoscientos de años. Y no nos trae ningún tipo de beneficio, ¿ok? Entonces, la importancia de todo esto es reconocer que al final las consecuencias fueron idénticas. Un país en decadencia, un país con la situación económica más complicada de la historia que podamos recordar, una situación política donde no se le ve ningún tipo de salida porque el miedo y la intimidación es tal que ni siquiera las nuevas generaciones intentan buscarle la vuelta. Los médicos y los abogados prefieren irse del país, las enfermeras prefieren irse del país antes que tratar de luchar por su país por la intimidación que hay, y eso no le da esperanza a un país. Siguen siendo los mismos líderes, siguen siendo las mismas decisiones, las mismas estrategias. Estamos completamente estancados. La importancia de reconocerlo de esa manera y de buscarle el camino dentro de lo que es la regla actual, las reglas del juego. Injusta, no tan justa, en mañana, yo estoy de acuerdo. Existen movimientos tan masivos que hacen que el mal huya. Bueno, señores, vámonos al mundo. Epa, ¿estamos todos bien aquí? Sí, vámonos al mundo. Vamos a ver qué encontramos para el día de hoy en el mundo. Como les dije,
Hoy vamos a estar hablando sobre nuevas oportunidades de ingreso en los Estados Unidos. Pero antes nos vamos a los títulos